hoy Olavarría está dentro de los 13 distritos que están en fase 3 en toda la provincia de Buenos Aires. Una noticia, no sé si sorpresiva, pero sí llamativa por cómo ha sido la historia de Olavarría en la pandemia, que siempre ha tenido varios reveses, algunos picos muy importantes y lamentablemente cientos de fallecidos. Estamos en 4 fallecidos. Un momento que es particular, digo, no es para estar celebrando mantener la fase 3, es una noticia muy importante obviamente para todo lo que tiene que ver con lo económico, pero si nos trasladamos estrictamente a lo sanitario, la situación es bastante compleja. De hecho, el hospital está cerca de su capacidad colmada, como sucede en casi todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos casi poquito más de 550 casos activos. Venimos contando de a poco más de 90 por día, 90 nuevos casos, y obviamente para estar atentos. Lo dijo el secretario de Salud, Germán Caputo, a más casos, mayor sintomatología, mayor demanda del hospital, mayor internados y mayor fallecidos. Y es una cadena que en Olavarría por lo menos se viene cumpliendo lamentablemente a la perfección. No ha fallado esto de la demanda del hospital en torno a la gran cantidad de casos. Habíamos pasado una segunda ola muy compleja y quizás ahora estamos entrando en una meseta, pero es una meseta bastante alta, lo cual hay que tener bastante precaución. Alexis, ¿y qué rol están cumpliendo hoy por hoy las clínicas privadas en términos de atención a pacientes con COVID? Porque acá el gran problema que tenemos en Bolívar justamente es que el único sector de salud que tenemos es el hospital y por lo tanto sí o sí todos van ahí, vamos ahí. Pero digo, en Olavarría, que por ahí cuentan con, si no me equivoco, 4 clínicas privadas, ¿qué rol están cumpliendo hoy por hoy? ¿Están atendiendo pacientes de otras patologías o también están recibiendo pacientes de COVID? A ver, hoy por hoy tienen un rol más vinculado a como una guardia pasiva, ¿no? Están atentos a que la situación se complejice y obviamente funcionan de soporte ante, no sé si decir colapso del sistema de salud público, pero sí ante la saturación del sistema de salud público. Esto hoy no pasa, pero pasó hace poco más de un mes, en el medio de la segunda ola, lo que generaron en las clínicas privadas, por ejemplo, en el área de maternidad. El área de maternidad del hospital municipal se transformó en una extensión de clínica COVID, ¿sí? De lo que es la clínica general, y quienes eran madres o parían en el hospital pasaron a ser derivadas a clínicas privadas para tener a sus hijos o sus hijas allí. Esto también sucedió con algunos internados por COVID y también sucedió con algunas otras patologías de atención que requerían la atención de salud un poco más intensiva, y la intención siempre era descomprimir al hospital y la clínica privada funcionar de soporte, no trabajar a la par, ¿sí? Aquí se han hecho todos los esfuerzos para que el hospital contenga todos los casos de COVID, todos, absolutamente todos, no solo la demanda de atención, sino también la internación, y que las clínicas vayan cumpliendo otro rol. Ahora, cuando el hospital se saturó, que fue hará poco más de un mes, que estaba varios sectores al 100%, las clínicas cumplieron ya el rol ese de apoyo con derivación, sobre todo con maternidad. Quizás fue el ejemplo más visible de todos. O sea que ahí no depende, digamos, no hay una influencia de la obra social, si es prepaga, si es alguna de sindicato, no hay, digamos, una preferencia en términos de decir, bueno, este tiene tal obra social, por lo tanto va a tal privada o no. No tanto, entendiendo la emergencia sanitaria, claro. Por ahí no, en ese momento puntual no han tenido un rol importante. Sí lo suelen tener en algunos contextos, esto de realizarse PCR privados, alguna atención particular de algún paciente que requiere alguna clínica y que tiene una obra social que puede soportar ese gasto. Ha habido casos, pero no son los masivos, son muy, muy individuales, y sí tienen un rol importante en lo que son los PCR, de aquellos trabajadores, sobre todo trabajadores de la industria, que se hacen un hisopado un poco más, digamos, específico para determinar si tienen COVID o no, sobre todo para aquellos asintomáticos. Y te saco un poco de la cuestión sanitaria propiamente dicho, y te pregunto por ahí por la cuestión social. ¿Cómo vive Olavarría estos días desde ese punto de vista? Incluso con esta cuestión importante que tiene que ver con
haber retomado cierta presencialidad en las clases. A ver, yo no me gustaría decir la palabra cansancio o hartazgo, sí, digamos, la sociedad ha tomado sus decisiones más allá de las medidas que se han tomado. Digo, la semana pasada hubo estas medidas mucho más restrictivas desde presidencia, y la verdad que se han acatado poquito y nada, digo, o se han aprovechado al máximo. Me parece que eso es lo mejor que se puede destacar. Se aprovecharon hasta la última coma, esto de atender en formato para llevar o takeaway, los delivery, extender hasta el último minuto el horario de funcionamiento, y un poco, digamos, la fase más restrictiva funcionó como una especie de actual fase 3, ¿no? Digamos, no ha cambiado mucho, sobre todo el movimiento de circulación en la calle, que es muy importante, hay que decirlo, anda mucha gente en la calle, y en materia social, en general la gente respeta los cuidados. Claro. Eso creo que para destacar, digo, la gente usa el barbijo, el distanciamiento, los casos que no se respetan son los mínimos. Hace algunos poquitos días, desde la Subsecretaría de Seguridad Municipal, se admitió que las fiestas clandestinas bajaron bastante. Uno entiende que es por lo climático, pero también, digo, es importante para el momento que atraviesa la ciudad. Digo, hay 2 o 3 factores que hacen que se muestre una aceptación de las medidas restrictivas, pero por otro lado se está tratando de aprovechar al máximo todo lo que es la explotación económica. Digo, el comerciante ya no cierra, ya directamente le busca la vuelta atendiendo desde la puerta, o algunos se animaron a abrir incluso, y digamos, eso ya arranca a depender de lo que es la demanda de la ciudadanía en torno al producto. Claro, por lo pronto, digamos, medidas de control en ese aspecto de sanción no se divisaron allá tampoco. Los hay, a ver, hay controles. Lo que pasa que uno, cuando el presidente Fernández dictamina esas medidas tan restrictivas, uno imaginaba controles mucho más estrictos o mucho más intensivos. La verdad que los controles se mantuvieron en un nivel medianamente constante, ¿sí? Aquí en Olavarría hay una ordenanza sancionada que establece duras multas para aquellos que no cumplen con las medidas restrictivas, y hay que decir que se cumple bastante bien, hay excepciones, y los controles tampoco son muy intensivos. Se ha dejado en claro que la intención no es estar multando todo el tiempo, sino concientizar. En ese sentido se ha cumplido bastante bien. No es, obviamente, lo que uno esperaría en torno a, sancionar. Hay veces que ves sanciones en la calle, pero también es cierto que el personal es limitado, que hay personal exceptuado, que no se puede estar absolutamente en todos lados a toda hora, y es entendible que a veces se escape. También es entendible que haya personas que por ahí ya estén un poco cansadas, pero bueno, se va como equilibrando, ¿no?, entre una situación y la otra. Es difícil ser mega estricto, es difícil ser mega concientizador todo el tiempo de las medidas. Obviamente se respetan al máximo, y se focaliza muchísimo en las reuniones sociales, que no están permitidas, y también digo que en caso de realizar alguna actividad, sobre todo se ha hablado mucho de los gimnasios aquí en Olavarría, que se hagan con los estrictos protocolos, que no haya ningún relajamiento, porque obviamente hay consecuencias, ¿no? Mismo caso con las clases. Las clases aquí en Olavarría en este momento están funcionando, obviamente bajo el sistema de burbujas, pero con una mediana normalidad, o con la nueva normalidad, y la verdad que hay que decir que la cantidad de casos pediátricos no es tan alta, o no es la protagonista en torno a lo que está sucediendo con la emergencia. Bien, te iba a preguntar justamente por las clases, de qué manera las estaban llevando a cabo, si se había notado, digamos, alguna variación en los números, en las estadísticas, a raíz de esto, o si no había movido justamente el ANPRIM. Entiendo que me decís. A ver, sí. No, hay que decir que, en el momento más complejo de la pandemia, los casos vinculados a las escuelas eran del 0,5 del total. El 0,5 total no creo que no llegaban a 50 en un momento complejo donde había más de 1.000 casos activos. No eran tantos. La verdad que teniendo en cuenta la gran cantidad de escuelas que hay, instituciones educativas que hay en Olavarría, no eran números significativos, y sobre todo la cantidad de
comunidad educativa, ¿no? Desde el municipio informan que si uno lo traslada a lo numérico entre docentes, auxiliares, alumnos, estudiantes de todos los niveles, de todas las escuelas, es un universo de cerca de 40.000 personas. Con que haya 50 me parece que da las claras de que no es, la verdad, un número complejo. Sí es cierto que se ha visto el impacto porque son 50 contagios, implican 50 burbujas paralizadas, que son aislamientos, que los chicos empiezan a tener clases virtuales. Eso ha funcionado bastante bien, pero se ha visto una repetición en los aislamientos de las burbujas que puede ser un poco tedioso y hasta forzado. De todos modos, las clases han funcionado bastante bien, hay que decirlo. De hecho, la paralización de actividades llega en un momento donde estaban funcionando casi en su mejor momento. Y también hay que decir que Olavarría tiene un programa que se llama Aulas Seguras, que son hisopados aleatorios a personal docente y auxiliar. Esto es, casi son hisopados preventivos, ¿no? Se hacen hisopados, se seleccionan 3 o 4 entre docentes y auxiliares, se hacen hisopados, y la verdad que hay que decir que se hicieron un montón, cientos ya de hisopados, y todos han dado bien. Negativos, entiendo. Me parece medio... Estábamos ahí con algún problemita de señal, me parece, Alexis. Te hago la última consulta que tiene que ver con la cuestión cultural y deportiva, digamos, principalmente por lo deportivo. Acá en Bolívar es quizá una de las cuestiones que más se habla por estos días. ¿Cómo se está desarrollando allá? ¿Han retomado algunos, prácticas o entrenamientos de deportes colectivos o todavía se mantienen con aquellos que se practican de manera individual? A ver, hay que decir que en materia deportiva se permite el entrenamiento con un máximo de 10 personas al aire libre, que es un poco lo que camina provincia para fase 3. En Olavarría está habilitada la competencia deportiva, pero solo con la participación de deportistas locales, lo cual es un poco engañoso porque, digo, es interesante porque algunos deportes pueden funcionar, pero no todos, casi ninguno. Digo, siempre hay una participación de alguna persona oriunda de otra ciudad, el caso de Bolívar incluso. Entonces, digo, esto es bastante finito, ¿no? De todos modos, la competencia deportiva se permite, solo con deportistas locales. También hay que decir que no se han reiniciado, por ejemplo, el torneo de fútbol local o alguna disciplina local, aún no. Así que, digo, estamos un poco como en todos lados, digo, se permite la práctica, se permite el entrenamiento, se permite la práctica deportiva recreativa, esto de jugar al fútbol 5, de tratar de juntarse con algunos amigos a jugar al fútbol, al básquet, pero no, cuando lo trasladamos a lo que es estrictamente competitivo, ahí hay restricciones que hacen que sea mucho más difícil reiniciar la actividad, ni que hablar, reiniciarla en puertas cerradas. Digo, cuando uno habla de fútbol local, por ejemplo, digo, dependen casi del corte de entradas, y al no estar permitido, digo, los operativos policiales son muy caros, la logística es muy cara, y eso hace que se prefiera no hacerlo a hacerlo y tener pérdidas.